Aleluya, gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, compartiendo contigo el día de hoy otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar estudiando, le he puesto a este estudio el título de ¿regresará Jesús al Monte de los Olivos en su segunda venida? Búsquese allí Zacarías 14:1 y vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema. Dice así: He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora escuche aquí, porque yo quiero que usted me escuche bien, mire, detenidamente. Escuche aquí lo que le voy a decir. Se lo voy a estar repitiendo por varias veces en el transcurso de este estudio. Escúcheme. La primera: el viejo pacto, el viejo testamento, todos los escritos que hay desde Malaquías hasta Génesis, ninguno de ellos se escribieron para la iglesia. Apréndetelo de memoria. Una vez que tú comprendas eso, pues entonces tú vas a saber interpretar la Biblia. Le vas a hallar sentido. Vas a tener acorde entre todas las escrituras del viejo pacto. Ahora, una vez que tú quieres coger y sacar una escritura de ese viejo pacto para meterla en el nuevo, te va a pasar lo que dijo el Señor. ¿Ves? No puedes echar el vino en odres viejos porque se te va a romper. No, el viejo es para el viejo y el nuevo es para el nuevo. No puedes ligarlo. ¿Ves? Una vez que tú dices que Zacarías 14 tiene que ver con la iglesia, pues entonces ya ahí tienes un problema bien grande. Pero entonces, pastor, ¿cómo desciframos esto que está aquí? Porque aquí Zacarías está diciendo que Jesucristo, cuando venga ahora en su segunda venida, pues entonces mira, va a pisar allí el monte de los olivos. Escucha, porque ya te dije, esto tiene que ver con ello. Cuando su Mesías venía para pelear, como dice aquí, el versículo 3, después que pasara entre el versículo 1 y el versículo 2. Y después que pasara esto, pues entonces el mismo Señor iba a pelear con aquellas naciones, pero no pudo ser. Pasó la guerra, pasó la batalla, sí pasó. Te lo voy a mostrar ahora, te lo voy a decir. Pero el Señor no pudo pelear con aquellas naciones. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no lo aceptó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Hay muchos que están esperando, como dicen ellos, la angustia de Jacob, para que se cumpla entonces con ese pueblo en un tiempo futuro, cuando la iglesia, dicen ellos, que no va a estar aquí, va a estar en el cielo. Eso es otro disparate. No hay nada en la Biblia que diga que la iglesia se va al cielo por 7 años. Eso lo inventaron los hermanos. Eso no está en la Biblia. Pastor, pero ¿y el rapto de la iglesia? Mira, no es rapto, es arrebatamiento. Y dice Pablo que cuando Él nos arrebate allí a las nubes,
¿No dice Pablo que vamos a ir al cielo por 7 años? Para después bajar a esta tierra que existe ahora para un milenio de 1000 años literal en esta tierra. No, la Biblia no dice eso. Pablo lo que dice es que cuando vayamos a esa nube, pues vamos a estar siempre con el Señor. Para siempre, no por 7 años. Ni que va a regresar aquí. Eso no lo dice la Biblia. Vuelvo y te repito, eso está en la mente del hermano, pero no está en la palabra del Señor. ¿Y cuándo fueron repartidos estos despojos? Pero mira, porque yo reuniré, dice el versículo 2, todas las naciones para combatir contra Israel, y la ciudad será tomada. ¿Cuándo pasó eso? Y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mira, léete ahí Mateo 24. Tú sabes lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Bueno, mira, vino un general romano, Tito, y hizo eso que está aquí. Esto que profetizó Zacarías se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y entonces dice Zacarías aquí en el versículo 4, y si los judíos, versículo 3, aceptaban a su Mesías, pues entonces su Mesías directamente iba a pelear con aquella gente, con ese pueblo romano, en ese momento. Pero como no lo aceptaron, pues entonces, mira, no pasó el versículo 4, que después que el Señor viniera y peleara con ellos, pues entonces en ese momento sí se iban a firmar sus pies allí sobre el monte de los Olivos, porque allí era donde iba a venir él. De allí se fue y ahí iba a venir. Entonces, si ellos, el versículo 3, aceptaban a su Mesías, pues entonces su Mesías iba a venir y pelear con aquellas naciones. Y entonces en ese mismo momento también, pues ya automáticamente, pues entonces el Señor afirmaría sus pies allí en el monte de los Olivos. Claro, literalmente, en esta tierra que existe ahora. Ahí sí machean las escrituras. Pero no para tú decir de que Jesucristo va a regresar en un tiempo futuro al monte de los Olivos. No, eso no funciona así. Pero mira, para aquellos hermanos que enseñan que habrá un milenio literal en esta tierra que existe ahora, aquellos hermanos que dependen de Zacarías para enseñar esta barbaridad, les voy a mostrar ahora mismo que eso es falso. O citaron los apóstoles que escribieron de la segunda venida del Señor a Zacarías 14. Dijeron algunos de ellos que regresaría a esta tierra para comenzar un milenio literal. No, al contrario. Dice Pablo que eso es mentira. El mismo Pablo que ellos usan para decir que es el que apoya el rapto secreto ese que ellos inventaron, pues entonces es el mismo Pablo que dice que eso es mentira. Mira, te lo voy a demostrar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice aquí en el verso 17 que cuando Él regrese, el Señor nos recoge en las nubes y no regresa más. Ya vamos a estar para siempre con el Señor. Pastor, pero lo que quiere decir eso es de que ya vamos a estar siempre con el Señor, pero no dice dónde. Puede regresar después a la tierra y todavía estamos siempre con el Señor. Bueno, escucha aquí.
Porque supuestamente para ellos, ¿no? Esa no es la venida que habla Juan en Apocalipsis 1:7, donde todo ojo le verá. La que él va a pisar el monte de los olivos. Esta es la que viene a escondida, la que los hermanos se inventaron. Pero bueno, le pregunto yo a ellos, ¿dónde se encuentra esa en la Biblia? ¿Usted me la puede demostrar? No, pastor, es que a mí me dijeron. El apóstol Juancho Piedra me enseñó, pastor. Es que en el seminario, usted sabe, los de la senda antigua. Bueno, mira a ver de dónde sacaron los hermanos eso. Esa venida oculta y esos 7 años, mira a ver de dónde ellos lo sacaron. Mira lo que dice la Biblia, mira. Hebreos 9:28, escucha aquí. Así Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Escucha esto, porque aquí dice que cuando Cristo vino por primera vez, se llevó los pecados de aquellos que lo aceptaron y lo van a aceptar antes que Él regrese. Pero vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, que ya no habrá una segunda oportunidad para salvarse. Entonces, ¿cómo es que dicen los hermanos que en la gran tribulación se salvarán los que no se dejen marcar? ¿O será que la gran tribulación tiene que ocurrir antes de esa segunda venida? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a eso? Bueno, vamos a dejar eso para ese estudio y vamos a continuar con Zacarías 14. Escucha aquí. Otra pregunta que le tenemos que hacer a los hermanos: ¿a qué tierra es que regresa Cristo si dice Pedro y Juan que no existirán? Mira lo que dice segunda de Pedro 3:1. Muévete conmigo un momento ahí. Amado, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y como ladrón en la noche no quiere decir lo que dicen los hermanos. ¿Ves? Que te viene a robar y después viene otra vez más. Eso no está en la Biblia. Como ladrón en la noche, cuando usted estudia, lo que quiere decir es que usted no sabe la hora que va a venir. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escucha, porque Pedro lo estaba amonestando a ellos, porque Pedro sabía que cuando el Señor viniera, pues entonces no solamente ellos se iban a ir con el Señor, sino que en ese mismo momento la tierra iba a dejar de existir, esta tierra que existe ahora. Porque si Pedro tuviera la enseñanza de los hermanos, no se preocuparía en decirle, mira, no se preocupen porque nosotros nos vamos y ya todo se queda aquí, para esperar que pasen 7 años y después entonces es que se destruye la tierra. No, Pedro no dice así. Pedro está asociando la venida del Señor con la destrucción de la tierra. Dice el versículo 12, esperando y apresurado para la venida del día de Dios, en el cual, escucha claramente, mira, los cielos encendiéndose serán deshechos. ¿Cuándo? En la venida del día de Dios, en su venida. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. No es que va a venir el Señor después de 7 años allí al Monte de los Olivos. No. Claramente dice Pedro, mira, cuando venga el Señor, esta tierra se acaba y de ahí nosotros nos vamos ¿a dónde? ¿A vivir al cielo o al Monte de los Olivos? No, eso lo inventaron los hermanos. Dice Pedro, mira, nos vamos a la tierra nueva. Versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y para que usted vea, mi hermano, si es así o no, que es imposible que usted diga que el Señor va a regresar allí al Monte de los Olivos, porque mira, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es lo que dice aquí Pedro. Dice el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, mira, los que no son estudiados e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y eso es lo que está pasando. Pero mira, para que veas, hablando de esto mismo, que es imposible, vuelvo y te repito, que tú digas que el Señor regresa a esta tierra para establecer su reino milenial. Escucha lo que dice el apóstol Juan también, igualito que lo acaba de enseñar el apóstol Pedro. Porque ese es el problema, que ninguno de ellos escribieron de su propia inspiración, sino que mira, escribieron de la misma fuente, del Espíritu Santo, del mismo Dios. Por eso es que no puede haber equivocación. Los hermanos tuercen las escrituras, pero en la Biblia no se puede contradecir. Mira, Apocalipsis 20:11, escucha lo que dice Juan aquí. Hablando que cuando Cristo regrese por segunda vez para establecer, como dicen los hermanos, el reino milenial en esta tierra, dice Juan que no podrá establecerse. ¿Por qué? Porque ya esta tierra habrá pasado. Como dice Pedro, mira, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¡Wow! ¿Usted escuchó? Porque cuando Jesucristo venga, dice Juan que no viene al Monte de los Olivos. No. Dice que no halló ningún lugar en la tierra esta que existe ahora para colocar su trono y su persona. Mira, aquí está en blanco y negro. Oh my God. Y no solamente la tierra, mira, ni aún las personas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesucristo venga en su segunda venida,
que tú seas arrebatado a las nubes, pues en ese mismo momento las demás personas que se quedaron, mira, van a ser destruidas. No solamente la tierra, las personas. Cada vez que tú estudias la Biblia la segunda venida del Señor, tú vas a ver que viene para los dos grupos. Eso de que los hermanos se inventaron, de que primero viene escondida y eso que está escrito en la Biblia es para la tercera venida, eso es un rollo de ellos. Eso no está en la Biblia. Dígale que se lo muestren. Tan sencillo como eso. Cuando usted quiera ver una persona que está en falsa doctrina, usted pregúntele, ¿dónde dice en la Biblia que el cristiano se va al cielo por 7 años? ¿Dónde dice eso? Dígale que se lo muestren. Pastor, y que las 70 semanas de Daniel, y que mira, escucha lo que te dije al principio de este estudio. Todo lo que está escrito en el Viejo Testamento tiene que ver con aquella gente y no con la iglesia. Allí no existía la iglesia, no se escribió para ella. Escucha bien aquí, no te dejes engañar. Mira, Apocalipsis 19 y 17. Vete conmigo un momento ahí. Dice así. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora mira lo que dice el versículo 21. Y los demás, aquí tiene que ver con todos los demás que quedaron, fueron muertos con la espada del que salía la boca del caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Escucha, porque aquí hay otra contradicción para los hermanos, los cuales cogen el versículo 15 de aquí de Apocalipsis 19 para decir que Jesucristo nos va a regir con vara de hierro. Pero claro, ellos no leen la última parte del versículo. Pero te pregunto yo, ¿cómo es que los va a matar aquí en el versículo 21 si los va a regir por 1000 años? ¿Se contradice la Biblia? No, lo que pasa es que el cristiano no estudia, mi hermano. Eso es lo que pasa. Pastor, pero el problema es que en Apocalipsis es donde empieza el milenio. En Apocalipsis 20, pastor. Bueno, ¿con quién y con qué tierra? Porque ya te dijo Juan y te dijo Pedro que esta tierra no existe. Y ahora te dice Juan aquí en el 19:21 de Apocalipsis que no quedó nadie. ¿A quién va a reinar Jesús? Si no quedó nadie, aquí está. Bueno, te lo dejo de tarea. Porque mira, yo ya me quemé las pestañas. Son muchos años metido con el Señor y su palabra. Y tú tienes que hacer lo mismo. Pero bueno, de todas maneras, esta explicación se las voy a dejar para el próximo estudio, el cual tiene que ver con el milenio. No quiero mezclar aquí los dos estudios. Pero escuche aquí cuál es el error con los hermanos de Zacarías. Vamos a volver allí a Zacarías para que usted vea cuál es el error de los hermanos. Mire, búsquese ahí otra vez Zacarías. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, por medio, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente,
y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora escuche bien aquí. Primera pregunta. ¿Quiénes son los que harán ese viaje de escapada hacia el este cuando la montaña se divida en dos partes? Pregúnteselo a los hermanos. Bueno, pues mira, escuche aquí. No pueden ser los inicuos, porque la Biblia dice que ellos serán destruidos cuando el Señor regrese. Pastor, pero eso es en la tercera venida, esa es la visible. Bueno, te voy a demostrar en un momento que eso es mentira. Mira, vuelvo y te repito, no pueden ser los inicuos porque la Biblia demuestra que ellos van a ser destruidos en la segunda venida del Señor. Mira, Mateo 25:31, escucha aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, que dicho sea de paso, dijo Juan que ya no va a ser en esta tierra, sino en la nueva. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Escucha, porque cada vez que usted hable de la venida del Señor, siempre va a estar involucrada la destrucción de este mundo y viene el Señor para los dos grupos. Uno va a ser resucitado, hablando de los muertos, para estar para siempre con el Señor, y el otro va a ser resucitado para ir allí a ese juicio, ser condenado y después lanzado en el lago de fuego para condenación eterna también. Pero escuche, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos resplandecerán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vi o te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre. Y bueno, empieza a decir lo mismo ahí. Pero entonces, en el versículo 46, hablando de estos malos, de estos inicuos, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pastor, pero eso será en la otra venida, en la tercera. Ese no es el rapto. ¿Y quién te enseñó eso? ¿De dónde lo sacaste? Mira, escucha aquí, porque Pablo, te dije que te iba a demostrar de que Pablo dice que eso es mentira. Pablo es el apóstol que ellos usan para el supuesto rapto secreto. Pero Pablo no habla de eso. Al contrario. Mira, escucha aquí. Pablo está de acuerdo con Mateo, con lo que acabamos de leer en Mateo. Búsquese un momento allí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Escuche esto. Porque Pablo aquí destroza totalmente la teoría de estos hermanos. Mira, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Escuche, porque está hablando con la iglesia, con los hermanos. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos,
y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso está escaso en estos tiempos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Escuchen, porque se está incluyendo Pablo también. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con sus ángeles de poder en llama de fuego. Escuche, asocie esto con Mateo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Después que la iglesia se vaya por 7 años, el Señor regrese con la iglesia, reine sobre esta gente por 1000 años, para que después venga el final. No, dice Pablo que es mentira. Dice que estos inicuos van a ser excluidos de la presencia del Señor cuando Él venga. Versículo 10. En aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Escuche bien. Dice Pablo aquí que cuando el Señor venga, viene por los dos grupos y aquí se acabó todo. O sea que cuando ellos dicen que Pablo es el que lo apoya a ellos en ese rapto secreto que ellos inventaron, dice Pablo que es mentira, que el Señor viene por los dos grupos. Y además, volviendo a Zacarías, pues tampoco pueden ser los justos los que van a hacer ese viaje de escapada. Tampoco, porque dice Pablo, mira, que ellos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero encima de eso, mi hermano, escuche aquí, porque esto es catastrófico. La interpretación que los hermanos dan de Zacarías 14 agrede totalmente a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Mira, la pisotea. Eso es una falta de respeto. Los versos 16 y 21 de aquí de Zacarías habla de aquellos que suben a celebrar la fiesta de los tabernáculos y vienen y ofrecen sacrificios. Pero escuche, porque ya se lo dije, esas cosas que están escritas allí tienen que ver con aquel pueblo y la venida de su Mesías allí, a Jerusalén, donde el Señor personalmente, sí, iba allí a pisar el monte de los olivos y iba a reinar literalmente sobre todos ellos, sobre ese pueblo. Usted no existía como pueblo de Dios. Usted se recuerda, mira, vamos a ir allí. Usted se recuerda qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Allí en Mateo capítulo 10, versículo 5. Después que los escogió a los 12, les dijo: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vaya, y en ciudades samaritanos tampoco entre, sino vete a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque era para ellos. Ese reinado era para ellos. Escucha, apréndetelo bien. El viejo pacto nunca se escribió para la iglesia. Todas esas escrituras tienen que ver con el Mesías, el cual venía a cumplirla con ellos, con el pueblo hebreo, no con la iglesia. Eso de que los hermanos ahora quieren decir que Dios tiene dos pueblos, porque entonces
el reloj profético de Dios se paró y va a echar a andar ahora otra vez cuando Jesucristo se vaya y la iglesia se la lleva al cielo por 7 años. Empieza entonces a contar otra vez las 70 semanas de Daniel y empieza el reloj profético de Dios para con Israel. No. Dice Colosenses 2:14 en adelante que ya Dios no tiene dos pueblos, que Dios tiene un solo pueblo. Aquello era para ellos, pero por cuanto Él venía y no lo recibieron, aquello se acabó, caducó. Eso es lo que no conocen todos estos hermanos. ¿Por qué? Porque han sido enseñados mal. Y usted los ve allí con 10,000, 100,000 personas. Mira, no te preocupes por la multitud. El Señor se metió 3 años y medio ahí, nada más que pudo recopilar a 10 personas. Bueno, a 11, porque dice que uno era diablo. No se preocupe por la multitud. Una vez que usted comprenda que ese viejo pacto tiene que ver con ellos, usted va a resolver todos sus problemas en cuanto a interpretación se refiere. Mira, ellos le preguntaron a Jesús, ¿establecerás tu reino en esta tierra? Jesús le dijo, mira, mi reino no vendrá con advertencia, porque aquí el reino mío está ya entre ustedes. Lo que pasa es que ustedes no me reconocen a mí como Mesías. Usted le habla a un judío de Jesucristo y es mencionarle una mala palabra. Ellos no creen en los escritos del Nuevo Testamento. Escuche bien. ¿Por qué? Porque aquello era para ellos. Pero mira, eso fue lo que pasó con ellos. Que como ellos no quisieron aceptarlo, pues entonces ese reino milenial que Jesús venía a establecer con ellos, lo estableció ahora espiritualmente con su iglesia. Escucha para que tú aprendas. Ya no va a ser literal. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando venía allí a establecerlo con ellos, sí era literal. Por eso es que tenían que haber sacrificios y todas estas cosas. Como dicen los hermanos, no conmemorativos, no, necesarios. ¿Por qué? Porque a pesar de que su rey iba a estar viviendo con ellos, todavía no había ido a la cruz. Pues por consiguiente tenían que seguir cumpliendo con los sacrificios. De hecho, cuando Jesucristo vino allí a caminar allí, Él dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a quitar la ley y los profetas. No, yo he venido a cumplirla. Pero mira, escucha aquí, cuando llegó allí al pozo aquel y le preguntó a la mujer que si le podía dar agua, instaló una conversación con ella ahí y le dijo a la mujer, mira, escucha lo que te voy a decir. Nunca más habrá un templo aquí en este Jerusalén. De aquí en adelante yo voy a habitar en otro templo. En un templo que no sea hecho por mano de hombre. Mira, en aquel que me reciba, ahí es que voy a morar ahora. Porque ya ahora es que ni aquí, ni en este monte, ni en el de los Olivos, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar de esta tierra va a habitar Jesús en ningún templo, aunque lo construyan. Apréndetelo de memoria para que no sigas engañado. No, ahora yo voy a habitar dentro de la persona que me acepte a mí. Pero mira, una vez que eso no sucedió, pues entonces ahora eso de que quieren coger los hermanos a Zacarías para traspasarlo a un tiempo futuro,
Escucha aquí, porque vuelvo y te repito, eso es una falta de respeto. Aparte, le pasa por arriba a la obra expiatoria de Cristo, como ya te dije. No, pastor, porque esos sacrificios van a ser conmemorativos, de agradecimiento. Bueno, entonces tú estás en el mismo plan que están los hebreos, que no creen en las palabras de Jesús en el nuevo pacto. Porque mira, escúchame aquí, mira lo que dice Hebreo 9:6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, escucha, hablando de los templos aquellos de allá, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, escucha bien, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y a la práctica de ese culto, ya que consiste solo de comida, bebida, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Escucha, porque no va a haber templo hecho de mano de hombre donde el Señor habite, no. Es decir, de esta creación, porque ahí fue donde el Señor entró, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre. ¿Cómo tú vas a decir ahora de que van a establecerse los sacrificios estos de animales con la sangre de los animales? No, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, escucha, para los amigos testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza y no es una persona. Bueno, aquí dice que el Espíritu Santo es eterno, y si es eterno, mira, el único que es eterno es Dios. Aleluya, gloria al Señor. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escucha, no de aquel, porque aquel no tenía ni tiene que ver nada con la iglesia. Aquel tiene y tenía que ver con ellos. Y no tiene, tenía que ver, pero como vino su Mesías y no lo aceptaron, pues aquello, mira, caducó. Por eso es que Dios tiene que hacer un nuevo pacto con su Hijo, mira, establecido sobre mejores promesas. Mira, ellos quieren restaurar todas esas fiestas, todos esos ritos del Antiguo Testamento con ofrendas y sacrificios de animales. Mira, dice Pablo aquí en Colosenses 2:14 que la ley del Antiguo Testamento fue abolida en la cruz. En Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne, la carne de Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mire, usted no ha ido por allí o lo ha visto. Miles de hermanos siguiendo las noticias. Tienen ministerio allí de seguir, como te dije, el reloj profético de Dios
para que se cumplan todas estas profecías del Viejo Testamento que fueron escritas para con ese pueblo. Están locos porque se cumplan. Ustedes no se recuerdan hace unos cuantos años atrás de que iban por allá por Nueva York a hacer una mezquita de esta, otro templo por allá, y ellos locos allá porque se cumpliera, porque ellos a toda fuerza quieren meter el viejo pacto en un tiempo futuro. Pero mira, están equivocados. Todo lo que el viejo pacto contiene tiene que ver con aquel pueblo, no para un tiempo futuro con la iglesia. Eso es incorrecto, con excepción de todas aquellas profecías que hablan del Mesías para este tiempo y para el tiempo futuro, para ambos pueblos. Ya Dios no tiene dos pueblos, ya Dios tiene un solo pueblo, su cuerpo, la iglesia. Aparte, mira, ya te demostré que Pablo dice que después que Jesucristo regrese, pues ahí se acabó todo, que viene por los dos grupos. Hay muchos que dicen que el templo de Ezequiel es el que va a ser construido en los postreros tiempos, porque es el único que concuerda con allá con Apocalipsis. Pero mira, te lo dejo de tarea también. Examínelo a los dos, a Ezequiel con Apocalipsis, para que te des de cuenta que no machean, no concuerdan. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que ya con esto pues te has dado de cuenta que es incorrecto coger a Zacarías 14 para decir y probar que Jesucristo viene a establecer un milenio literal en esta tierra que existe ahora. Te he demostrado que eso es mentira, que eso es erróneo y estás en un error total. Le estás pasando por encima a la palabra del Señor. Amén. Bueno, este ha sido el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida, que se despide de ti y será hasta la próxima semana. Gracias y paz sean a tu vida.